sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y hecho fuerte en la virtud de su fe en la salud, himnos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Feliz sábado. Nuevamente estamos entrando en el tiempo que Dios nos ha dado para el encuentro especial con Él. ¿Cómo fue tu semana? ¿Qué experiencias has tenido con Dios? ¿De qué manera has percibido el reino de Dios? ¿Qué pensamientos has tenido hacia Jesús? Estas son preguntas importantes porque si hablamos de vivir la fraternidad, solamente somos hermanos porque Dios es nuestro Padre y en Jesús, nuestro Señor, es como se ha podido generar la fraternidad de todos aquellos que creen. El tema para hoy se titula Sirviendo Juntos y el autor es el doctor Laurențiu Ionescu. Él es titulado en teología y también en música y es especialista en lenguas, en lingüística. Entonces él nos propone como introducción ver la diferencia que se realiza debido a esas pequeñas partículas que las añadimos al final o al principio de las palabras. ¿Cómo cambia de sentido cuando hablamos de chiquillo o cuando hablamos de amorcito o cuando hablamos de hijito? Son justamente esos sufijos que dan esa connotación de cercanía, de cariño. Por otro lado, también hay otros sufijos o prefijos que cambian completamente una palabra. Si decimos padrastro o madrastra, eso nos aparta. Pero la propuesta que se nos hace hoy es ver una partícula muy pequeñita que lo cambia todo. Es la partícula co. Esa partícula es la que nos hace consiervos de Dios, porque nosotros servimos juntos a Cristo. Así que hoy vamos a hablar de fraternidad en el servicio y la misión. El autor nos propone, para empezar el texto de Mateo 25, los versículos del 35 al 36, muy oportunos en este contexto. Es el Señor Jesús. Si queréis, leemos del 34, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. El autor nos propone una versión de la Biblia que se llama la Biblia de nuestro pueblo. Es un lenguaje actualizado, pero me gusta mucho porque conecta con las realidades de nuestro tiempo. El texto suena así: porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era emigrante y me recibieron. Cuán actual eso. Estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver.
nuestra fraternidad se realiza en la iglesia. La iglesia en sí es también una palabra que utiliza una partícula. Es la partícula e, que significa fuera, y que se suma a la palabra llamar, que en griego es kaleo. Así que la iglesia somos los llamados fuera. Y aquí habría que definir fuera de qué. Fuera del mundo, fuera del pecado y fuera del reino del mal. Si tuviéramos que hacernos la pregunta, ¿estoy fuera de esas situaciones? ¿Cómo es mi vida realmente? ¿Cómo me he presentado en oración a Dios esta semana? ¿He puesto estos deseos? ¿He visto lo que necesito dentro de estas líneas, de estas referencias? Señor, quiero salir de lo que es el mundo, porque el que ama al mundo puede estar en conflicto con Dios. Señor, quiero estar fuera del pecado, porque tú odias el pecado. Y cuando tú vengas, yo quiero estar contigo. Señor, quiero estar fuera del reino del mal. No quiero hacer el mal, porque sé que va en contra de tu propio reino. Siguiendo esta línea de pensamiento de los llamados fuera, el propio Israel tiene su nacimiento en una experiencia vinculada con esta preposición en el Éxodo, en la salida. Así que, ¿quién es la iglesia? ¿Quiénes somos la iglesia? Pues la iglesia somos aquellos que hemos decidido y aceptado salir fuera y vivir diferente de cómo vive el mundo, de acuerdo con las enseñanzas que Dios nos ha dado y actualizado mediante nuestro Señor Jesucristo. La partícula que se nos propone es co. Esta palabra, que en español tiene las variantes de con y con, y no tiene nada que ver, dice el autor, con el COVID-19, que está amenazando nuestros días, y no es la abreviatura de coronavirus. Esa partícula viene del latín cum, que significa unión o compañía. En este caso, estamos hablando de servir juntos, de servir en compañía. Nuestro mundo occidental está muy acostumbrado a delimitar precisamente lo que es la propiedad, lo que son los bordes, y esa partícula co la encontramos en el contexto de contratos, justamente teniendo el propósito de resolver la insuficiencia de la individualidad. Así que convivimos, y de ahí también la palabra es contratos, que permite una buena convivencia. Pero también implica igualdad, participación, inclusión y responsabilidad. ¿Qué solución propuso Dios? Desde un principio, Dios propuso que se tendrían que resolver los límites de la soledad. Génesis 2:18. No está bien que el hombre esté solo. Desde ahí nacen los conceptos actuales de condominio, compañía, colaborador, coexistencia. En el plano espiritual, la soledad y la independencia son caminos que conducen al fracaso. Esto es muy importante. El Señor Jesús habló muy claramente de la separación. Él dijo en Juan 15, versículo 5, separados de mí no podéis hacer nada. Así que la fraternidad se define debido al Padre y a la conexión que tenemos con el Señor Jesús. Cuando hablamos de misión, por excelencia, la misión implica cooperar. El Señor Jesús, cuando llamó a sus discípulos, los textos nos dejan referencias de ello,
designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Lucas capítulo 10, versículo 1. De 2 en 2. Compañerismo con siervos. Aquila y Priscila, Urbano, Timoteo o Tito son llamados en el Nuevo Testamento compañeros y colaboradores. El apóstol Pablo dice en nuestros al servicio de ustedes. La referencia 2 Corintios capítulo 8, versículo 23. El Señor Jesús generó compañerismo en la misión. Empezó con sus primeros discípulos y luego eso se transmitió a todos los cristianos durante todas las épocas. La misión conlleva un ejército de compañeros, colaboradores, consiervos, conformados no solo por humanos, sino también por seres celestiales. Me emociono cuando leo algo así. Sé que es así. No solamente nosotros estamos obrando en la misión de Dios. Y te pregunto hoy, ¿tú te has unido al ejército de Dios? ¿Te consideras compañero con todos los hermanos y hermanas de la iglesia? ¿Te consideras colaborador? ¿Eres colaborador? ¿Te identificas como un consiervo junto con todos los demás hermanos? Pero además, ¿consideras que estás actuando junto con los seres celestiales? El ángel que le reveló el Apocalipsis a Juan se presenta como consiervo de Juan. Es algo extraordinario. Además dice también consiervo, él no tenía el problema de tiempo que nosotros tenemos, así que sin limitaciones de tiempo, él dice, yo soy consiervo también de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Esto está mencionado en Apocalipsis capítulo 22, versículo 9. En otra fuente, en los escritos de Ellen White, encontramos una declaración extraordinaria. Ojalá que todos pudiesen comprender cuán cerca está el cielo de la tierra. Aun cuando los hijos nacidos en la tierra no lo saben, tienen ángeles de luz por compañeros. Ángeles de luz por compañeros. ¡Qué extraordinario! Porque los mensajeros celestiales son enviados para ministrar a los que serán herederos de salvación. Ser semejante a Jesús, página 322. Me gustaría leer también otra declaración que tiene un contenido especial para jóvenes. Es una cita del libro La Educación, página 244. Dice, todos los que se ocupan en el ministerio constituyen la mano ayudadora de Dios. Colaboran con los ángeles, o más bien son los instrumentos humanos por medio de los cuales aquellos llevan a cabo su misión. Los ángeles hablan por medio de sus voces y trabajan por medio de sus manos. ¿Has pensado alguna vez que es así? Si no te estás involucrando en la misión de la iglesia, de tu iglesia local, ¿has pensado que estás cortando y bloqueando las posibilidades de que el cielo actúe a través de ti y en tu entorno? A continuación dice, los obreros humanos, al cooperar con los agentes celestiales, reciben el beneficio de su educación y su experiencia. Como medio educativo, ¿qué curso universitario puede igualar a este? Una declaración fantástica de Ellen White. Piensa seriamente, y lo digo por mí también, ¿cuántas oportunidades estamos perdiendo de hacer el bien? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido de vivir la misión que Dios nos ha encomendado? ¿Y cuán gratificante es
que podamos percibir la colaboración con Dios. Hemos tenido un desafío de pedir a Dios que nos dé la posibilidad de hacer bien en su nombre. Esto es una oración que yo la suelo hacer mucho, a cada tanto. La semana pasada, pues 3 días seguidos la hice. Y os aseguro que Dios contesta esto, es fantástico. Personas que ellos no sabían de su situación y de su necesidad. Pues hablé con una persona de Madrid, hablé con un chico de Suecia, gente que necesitaba hacer el bien. Yo no podía haber programado estas cosas, sino que Dios te lo pone en la mente, o todo lo contrario, te envía a esas personas. El sábado había pedido eso y recibo un mensaje mientras estábamos viendo el culto nacional y le dije, después del culto hablamos. Había mucha necesidad. Así que te animo a que estés dispuesto a colaborar, esa pequeña palabrita, colaborar con los ángeles que son compañeros nuestros. Esto es algo fantástico. En Apocalipsis 7 también se ve cómo los ángeles están implicados en la obra de la tierra. El texto dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios viviente. Los ángeles de Dios actúan en el plan de la salvación de Dios en la tierra. ¡Qué imagen tan alentadora! No estamos solos en la misión de anunciar el Evangelio eterno, nos acompañan los ángeles y también el Señor mismo, que prometió, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. El Señor Jesús, que estuvo con sus discípulos de manera directa, física, cuando caminaba por la tierra, dejó no solamente esta fe, sino que dejó esta realidad, aunque nuestros ojos no puedan verla plenamente, sí la podemos percibir. ¿Cuál es la conclusión de este tema? Estamos hablando de servir juntos. Al principio nos decía el autor que la Iglesia está formada por el grupo de aquellos que fueron llamados fuera del mundo, fuera del pecado. Pero llamar fuera para quedarse fuera no tendría sentido. Este grupo tiene una misión. Y la misión está expresada en esta partícula co. Juntos, unidos, en compañía, sirviendo a Dios. Quizás tengamos que hacer un cambio de paradigma. El autor nos propone que cambiemos nuestra visión sobre las personas que vemos. Me acuerdo en cierto momento que un día, estando en la gasolinera, después de echar combustible, me hizo un clic en la mente. Era una gasolinera a la que iba muy habitualmente, muchas veces, y el vendedor ya me resultaba conocido. Y me vino a la mente orar por ese señor. Nunca lo había hecho antes. Iba a la gasolinera, me echaba gasolina, le pagaba, saludaba, hasta luego. Pero si venía Cristo o si se terminaba el mundo, daba igual lo que a él le pasaba, yo sí que estaba preocupado de lo que a mí me pasaría, y estaba preocupado en mi salvación, pero me daba igual esa persona. Cambió mi manera de ver las cosas, y esta propuesta que aquí se dice, cambiar de paradigma, doy las gracias a Dios porque yo lo estoy experimentando, y en todo lugar, no voy a decir en todo el tiempo porque a veces me olvido, pero en muchísimas ocasiones, en muy distintos lugares, si voy al supermercado, pues oro por la gente que veo en las calles, en algún pueblo, si voy a otro pueblo, pues oro sobre ese pueblo, sobre todo el pueblo.
sobre estas islas, pidiendo que el Señor Jesús actúe. Pero también tenemos que estar preparados para ser utilizados por Dios. Así que estas preguntas son pertinentes. Pensando en la gente con la que tú te encuentras, ¿les saludaste alguna vez? En este tiempo hemos salido a los balcones por la noche, a las 8, mucha gente. Pues fue una oportunidad para conocer a los vecinos, para saludarles. Era una oportunidad a utilizar. ¿Te preguntaste alguna vez si necesitan algo esas personas con las que te encuentras? ¿Miraste alguna vez los ojos del mendigo que está enfrente del supermercado? ¿Viste a Jesús? ¿Viste a Jesús en esas personas? Me gustaría leer las palabras finales del autor, porque él dice, si no lo viste, mira una vez más atento, está ahí, escondido, esperando un cambio de mentalidad. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando lo veas, seguramente tu mundo cambiará. No esperes mucho. Fíjate con atención. Está ahí, esperando un vaso de agua, una sonrisa, un abrazo, porque en Él todos somos hermanos. La semana pasada, Ron Cluzet escribió un artículo que publicó la Conferencia General, donde él describe su situación en el año 2001. Había estado en África en la campaña de evangelismo y cuando volvió a Estados Unidos se manifestó la malaria. En él se había infectado con el virus de la malaria y era uno de los más fuertes. Quería ir en un vuelo, tenía que viajar, se puso muy enfermo, dice que pidió a Dios, por favor, que pudiese volver a casa para que lo atendiesen ahí. Llegó a casa, pero cuando lo llevó al hospital estaba ya delirando. La cosa se puso tan seria porque él creyó realmente que moría y así pintaba todo, que iba a morir. Su esposa vino con sus hijos, donde él estaba, y él dice que los percibía como estaban llorando por dentro. Y él estaba preparado para morir. Él dice que lo único que le pesaba era cómo se quedaba su familia si él moría. Pero a mí me gustó una frase de su artículo. Él dijo, he calculado que tuvo que haber orado por mí como 2.000 personas. Y creo que Dios me devolvió a la vida porque Él se sanó. Evidentemente, sabemos que está en vida y está haciendo el ministerio de Dios ahora en Asia del sureste. Pues Él dice, yo creo que Dios me devolvió la vida también por deferencia con las 2.000 personas que oraron por mí, como una respuesta para ellas. Así que no sé cómo fue esta semana de oración, pero tenemos un sábado por delante y tenemos la oportunidad única de orar diferentemente, de estar dispuestos a ser utilizados por Dios y de cambiar de mente en cuanto a todas aquellas personas con las que nos encontramos, deseando que sean salvas. En nuestra oración, para agradecer a Dios por los dones que nos ha dado a cada uno y poder servirle con ellos. ¿Qué poner en petición? Pues que el Señor nos dé un espíritu de gratitud y fidelidad y que nos inspire a actuar con nuestros dones para ayudar a los demás. Vive la fraternidad. Este es el mensaje que nos ha acompañado toda esta semana. La fraternidad también se manifiesta en la misión. Fuimos llamados a salir fuera del mundo para ser la Iglesia de Dios, el ejército de Dios que cumple con su misión.
te pido por favor que me acompañes en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por nuestro Señor Jesús, que nos da un sentido a la vida, que nos abre los ojos para ver la realidad de una manera diferente, que nos da la capacidad de entender los tiempos que estamos viviendo, pero también, Señor, que nos hace ver que somos hermanos, que tú eres nuestro Padre y los que están a nuestro alrededor también son hermanos nuestros. Te pido, por favor, recibe nuestro agradecimiento por los dones que tenemos, pero también danos la disposición, la voluntad, el querer, tanto como el hacer, para que el cielo se pueda manifestar a través de nosotros. Señor, reconocemos y pedimos perdón, porque no nos identificamos plenamente con tu misión, ni nos unimos plenamente con nuestro Señor Jesús en la salvación de la gente. Perdónanos por ello. Pero, Señor, mediante tu Espíritu, provoca ese cambio de paradigma en nuestra mente, en nuestra vida, para que cuando veamos a una persona, veamos en ella un hermano, una hermana, hijos de nuestro Padre, que han de ser salvos también. Señor, en cuanto a nuestras iglesias, por favor, aparta todo motivo de división. Y todos, desde nuestras diferencias, que actuemos juntos como compañeros y consiervos de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, cuando Cristo venga, que ninguno de nosotros falte. Nos acordamos de aquellos que sufren. Señor, pedimos nosotros también que si tu nombre puede ser glorificado, que ellos sean sanados. Pedimos especialmente por los jóvenes, que les des sabiduría de vida y que decidan lo correcto en este tiempo. Y para los padres de familia, que puedan orientar correctamente a su casa. Señor, únenos en la misión también. Y por favor, danos este año un fruto de estas islas, recogiendo personas para llevarlas al conocimiento del Señor Jesús y para que sean miembros de tu reino. En el nombre y por los méritos de Cristo, pedimos y agradecemos. Amén. Os deseamos un sábado pleno de la presencia de Dios y la vivencia en conjunto con el cielo que llene nuestros corazones de alegría, felicidad y paz. Amén.